En esta pequeña guía voy a ejemplificar el uso de la herramienta del SQL Server Profiler. He abierto Microsoft SQL Server Management Studio y voy a utilizar para este ejemplo la base de datos AdventureWorks o LTP. Entonces pueden descargar el archivo BAC de AdventureWorks 2019 desde el sitio web de Microsoft. Voy a hacer una nueva consulta, voy a crear un procedimiento almacenado que va a retornar muchísimos registros. Esto con el objeto de tener tiempo de utilizar la herramienta. Ok, voy a cambiar a la base de datos AdventureWorks 2019 y el código de procedimiento no es nada complicado. Voy a crear el procedimiento, lo voy a alojar dentro de production, dentro del esquema production, y se va a llamar SP costoso. Okay, este va a ser un procedimiento que va a devolver muchos registros de la consulta y va a cargar un poquito el servidor. ¿Ok? Va a requerir una variable, un parámetro de entrada, en este caso del tipo date, y le voy a llamar fecha transacción. El cuerpo del procedimiento es como sigue: as, y simplemente es un select de todos los campos. Voy a consultar todos los campos, select asterisco from production. Dentro de production, la tabla transaction history. Solo un query ejemplificativo. Le coloco el alias pth. Voy a hacer un inner join con la tabla transaction history archive también del esquema production. Sobre la condición de que la cantidad de la transaction history sea la misma en el historial de archivo de transacción. Es un query extremadamente sencillo. Y voy a filtrarlo usando la cláusula where. Voy a filtrar estos registros y mostrar solo aquellos cuya fecha de transacción sea posterior a la que yo estoy indicando como parámetro. Ese es el procedimiento almacenado. Voy a ejecutar la instrucción para que lo añada a la base de datos. Observe que este es el estado actual de la carga de mi computadora. Principalmente la herramienta de grabación de video es la que más CPU está consumiendo. Voy a ejecutar el procedimiento y como parámetro de entrada un string que representa la fecha, una fecha. En este caso 30 de junio de 2014.
Como ven, está tomando tiempo recuperar todos los registros y observan una carga de más del 50% en el CPU. Ha incrementado más o menos un 20%. La ejecución posiblemente tome más de 30 segundos, hasta un minuto, dependiendo de la computadora donde se ejecute el procedimiento almacenado. En este caso, una computadora con 4 núcleos. Bien, tomó 52 segundos y la carga de trabajo del CPU ha decaído. Em, la actividad del CPU disminuyó y recuperó varios miles de registros. Más de 4 millones de registros fueron retornados en un tiempo de más o menos 52 segundos. Es aquí donde viene la utilidad de SQL Server Profiler. Poder analizar por qué se dan situaciones donde hay queries muy costosos para el procesador. Para abrirlo, pues si tenemos Windows 10, Windows 11, buscamos simplemente el SQL Server Profiler. La versión que viene con 2019 es la SQL Server Profiler 18. O abrimos menú inicio, dirigimos a todas las aplicaciones, todos los programas y buscamos Microsoft SQL Server Tools 18. Hacemos clic y aparece al final SQL Server Profiler. ¿Okay? Esta es una herramienta de utilidad gráfica que nos permite, que nos ayuda mucho con lo que es el análisis de trazas. El archivo nuevo, para crear un archivo nuevo, es decir, una traza es el archivo nuevo, podemos crear plantillas, posarnos en una plantilla. Ya veremos cómo es esto de para qué nos sirven las plantillas. Yo voy a crear una nueva traza y me pide conectarme al servidor. Voy a conectar con las credenciales del SA, del usuario SA. Sin embargo, puede hacerse con la autenticación de Windows. Lo que es necesario es que la credencial se le haya concedido el permiso alter trace, se le haya sido concedido por algún usuario administrador a un login en particular. En este caso, el SA, como es administrador del sistema, tiene privilegio. Para otro usuario debería usar grant alter trace to el nombre del login. También es posible usar la autenticación de Windows para iniciar sesión y conectarse al servidor. Esta es una utilidad que funciona del lado del cliente. O sea que puedo instalar el SQL Server Profiler y conectarme a una base de datos que esté remota. Ok, tenemos dos pestañas, general y eventos a registrar o selección de eventos. Me pide el título de la traza. Después me salen más campos que vamos a explicarlos a continuación. Por defecto, el nombre es Untitled One. En SQL Server, los orígenes de datos disparan los rastreos. En este caso, por ejemplo, nosotros le llamamos una traza a ese conjunto de eventos y datos devueltos por el motor.
Le voy a llamar a mi archivo traza demo y le voy a decir que lo guarde en mi memoria. Me muestra, bueno, tengo la opción de configurar el tamaño máximo del fichero. Pueden ser 5 megas, pueden ser 1 giga y 24 megas. Y me muestra información como el nombre de proveedor de traza en mi servidor y la versión de motor de base de datos. También aparece la opción de Enable Rollover, que significa que cuando se supere el límite del archivo va a crear un nuevo archivo más para almacenar el resto de traza. Ok, me voy a conectar. Cuando se produce, bueno, también tenemos la opción Enable Trace Stop Time. Enable Trace Stop Time es para que definamos la duración del análisis de las trazas. El profiler funciona así: después de que se produce un evento, si el tipo de evento se ha incluido en la definición de traza, como puede ser el uso de la plantilla estándar, entonces se recopila la información sobre ese evento y se pueden aplicar diferentes filtros. Y después la información de esas trazas se pasa a una cola. Vemos acá que tenemos diferentes plantillas: estándar, o puedo verificar o escuchar solamente los eventos que causen bloqueos, que causen o que tengan que ver con procedimientos almacenados, con lotes de procesos, con instrucciones, etc. Esa cola la puede manejar, es lo que maneja el SQL Server Profiler. Voy a dejar el uso de la plantilla estándar. Entonces, el SQL Profiler es una interfaz gráfica para funcionar con un servicio del motor que se llama SQL Trace. SQL Trace es el que en realidad hace todo el trabajo y funciona la mayor parte del tiempo, capturando eventos. El SQL Trace se accede indirectamente con la GUI de Profiler. Su trabajo es simplemente capturar la comunicación relacionada con SQL Server entre un cliente y el motor de base de datos. Es como un sniffer especializado. Por ejemplo, dentro de los eventos yo puedo tener auditorías de seguridad, eventos de login, logout, cuando se completan lotes de instrucciones de SQL o cuando se inicia ese lote de instrucciones, o cuando se ejecuta una llamada a un procedimiento remoto, o cuando se establece una conexión. Entonces, de esos eventos yo puedo mostrar los datos en texto, mostrar el nombre de la aplicación que disparó el evento, el nombre de usuario de Windows, el nombre del login si lo hubiera, la carga del CPU, las lecturas, las escrituras, etc. Esto me sirve para filtrar un poco la información. Para enfocarme solamente en el procedimiento, voy a desmarcar todos los que tienen que ver con auditoría, con conectividad, y solamente voy a dejar el llamada procedimiento remoto y la de los lotes de SQL. Si hago clic en mostrar todas las columnas, aparecen más campos que me sirven para filtrar los registros. Me sería útil conocer a qué bases de datos se hizo la petición o está haciéndose ese proceso costoso. ¿Cuál es el número de error? Si es que se da un error en alguna consulta o en alguna petición. Es un número de error que despliega sysmessages. También me interesaría conocer el dominio de Windows al cual el usuario pertenece. Muchas veces se encuentran entre los equipos y pertenecen a un dominio. Es interesante conocerlo. También sería útil conocer el nombre del servidor al cual estoy haciendo la petición o el cual estoy escuchando, aunque en este caso es mi equipo.
Y una vez con esa información, ya tengo configurada lo que voy a visualizar de las trazas. También puedo agregar filtros. Por ejemplo, el validez de base de datos por nombre de aplicación. Por ejemplo, si es aplicación que se conecta a la base de datos tal. Ok, solo quiero escuchar las peticiones hechas a la base de datos AdventureWorks. Entonces hago clic, le pongo ok, nombre, like, adventure, y puedo ponerlo similar al like de SQL. También puedo filtrar todas aquellas consultas por duración, en milisegundos, etc. Ahora, si ejecuto la herramienta del profiler, me dice la traza se ha inicializado. Entonces, si ejecuto el procedimiento ahora, observa, ahí está corriendo. Está devolviendo los registros. Se incrementa la carga del CPU. Y aquí en el profiler, observen que aparece que ha iniciado un lote de proceso consistente en la ejecución del procedimiento costoso. Y aparece la instrucción transact SQL asociada. El nombre de la aplicación, en este caso Microsoft SQL Server Management Studio. En el caso de que usaran su proyecto en Java, quieran analizar las trazas, aparecería el driver JDK, OpenJDK, perdón, el ODBC, JDBC, ODBC. Recién ha concluido el procedimiento almacenado y ahora aparece un evento de clase o de tipo conclusión o finalización de lote. Si hubiera habido algún error, hubiera aparecido ahí en esa ventana de texto. De nuevo, ese evento se puede ver el transact SQL, el parámetro de procedimiento, el login name que hizo la consulta, que es el SA. Se puede ver la fecha de inicio, la fecha de fin. También se puede ver el nombre de la base de datos. Ahí aparece AdventureWorks, la cantidad de ciclos de CPU que tomó, la cantidad de lecturas, de escritura, etc. El NT username no aparece porque mi computadora no tiene un dominio. El nombre de la aplicación es Microsoft SQL Server Management Studio. Como mencioné, si hubiera sido su aplicación una aplicación hecha en Java, hubiera aparecido el nombre del conector. La cantidad de lecturas, la duración en milisegundos, 51.361 milisegundos, el ID de proceso y el nombre del servidor, que es mi computadora. Ok, detengo. Atrás aparece el evento de detención de traza y puedo elegir guardarlo en otro lugar o dejarlo donde está en mi memoria. Como es solo un evento, el registro solo tiene 3 kilobytes. Lo interesante es que si una vez yo cierro el profiler, puedo volver a abrir ese archivo de traza que me va a servir más adelante o en otro día para poder estudiar con más detenimiento qué ha pasado. Incluso tiene la opción de replay. Esto se hace sobre el lado del cliente, no sobre el servidor, para poder estudiarlo a más detalle. Ven, ahí están los registros. Entonces, el SQL Server Profiler, como han notado, es una herramienta muy útil, porque estos registros se almacenan del lado del cliente. Ahora voy a hacer una nueva traza. Voy a dejar los datos por defecto, voy a guardarla en la memoria.
Voy a inicializar la traza. Ahora observen, aparecen más datos. Una conexión que se hace, en este caso, porque me he conectado al motor de base de datos para escuchar. ¿Lo ven? Si hago una petición de información, un nuevo query, corro un nuevo query contra esta base de datos, aparecerá también el registro. En este caso, un sencillo select from sales regions, sales territory. Si regreso al SQL Server Profiler, observan que ahí aparecen otros eventos estándar. Y miren, al final ahí dice inicio del lote y final del lote, y aparece el código de Transact SQL del query que yo acabo de hacer. Cada vez que yo hago una petición, un lote, o se conecta, porque recordemos que él está dinámicamente conectándose cada cierto tiempo de forma automática al motor para rastrear eventos, aparece batch starting. Parece que aparecen varias veces repetidos estos eventos. Pero a nosotros en este caso lo que nos interesa es ver todos los queries que estamos realizando, todas las peticiones que se están haciendo al motor. Si estuviera haciendo query a distintas bases de datos, al no haber establecido un filtro en este ejemplo, pues yo vería todas las queries de todas las bases de datos. Por eso es importante elegir si filtro por bases de datos, por nombre de aplicación, por duración de query, etc. Generalmente basta filtrar por duración y por nombre de base de datos o nombre de la aplicación. Ahora, cada vez que yo hago una petición, un query, implícitamente se envían las credenciales, por eso aparece también este registro. Ahora, si yo regreso, al final aparece que se completó el query costoso. Como ven, SQL Server Profiler es una herramienta muy útil para diagnosticar ineficiencias en la base de datos, posibles errores en los queries, etc.